Jorge Reina, servicio, cabezazo. El 29 de abril de 2006 se presentó uno de los momentos más emocionantes en los últimos años en el fútbol mexicano. Y no se trató de una final o de algún clásico o algo parecido, se trataba más bien de la parte baja de la tabla, en la que San Luis y Dorados luchaban por permanecer en la primera división. Se disputaba la última fecha del torneo Clausura 2006, a la que San Luis llegó como el último en la tabla porcentual. La salvación ya no estaba en sus manos, pues además de tener que ganar sí o sí su partido ante Atlas, también dependía de que Dorados de Sinaloa no ganara o que Veracruz perdiera. Quédate a vivir el drama completo, porque además estaremos siguiendo a Veracruz y San Luis, los otros dos equipos que pelean su salvación, para saber quién se va del máximo circuito. A continuación, Dorados contra Pumas. Los tres partidos involucrados en el descenso arrancaron a la misma hora. Si bien Veracruz tenía la posibilidad de descender, se necesitaban combinar algunos resultados para que esto sucediera, por lo que las miradas se fueron sobre todo a Sinaloa, donde Dorados recibía a Pumas, y a San Luis, donde los guerreros jugaban ante Atlas. Dorados de Sinaloa contaba con algunas figuras del fútbol mexicano, como Matute Morales y el Loco Abreu. Ambos habían tenido sus momentos más brillantes jugando para Cruz Azul, pero también jugaba una estrella del fútbol mundial, Pep Guardiola. Pocos podían haberse imaginado que apenas unos años después estaría haciendo historia en el fútbol mundial, en la dirección técnica. Cuando me preguntan por España no sé ni cómo explicarles qué es esto del porcentaje, porque es un lío terrible. Esperamos quedarnos en primera para que el año que viene la gente de aquí, Culiacán, pueda seguir viendo a su equipo en primera división. Por su parte, en el plantel de San Luis, Ailton da Silva, ex de Pumas, y el ex arquero de Santos, Adrián Martínez, eran los principales nombres del equipo. De ahí en más, era difícil hablar de figuras, pues se componía en su mayoría por elementos que más bien estaban buscando alguna segunda oportunidad. Gracias a la multipropiedad, más de la mitad del once regular del equipo había formado parte de la América, pues ambos equipos pertenecían a Televisa. Así era con toda la línea defensiva, que estaba formada por González Tahuelán, García Arias, Leonel Olmedo y Carlos Sánchez. En la contención sucedía lo mismo, tanto Octavio Valdés como Álvaro Ortiz habían jugado para las Águilas, e incluso fueron campeones, teniendo un papel de bastante regularidad. En la parte de arriba, otro examericanista, Israel El Jagger Martínez. Además, Ángel Reina, quien había sido formado en Cuapa y que en aquel momento era una de las grandes revelaciones del torneo. Finalmente, el héroe del partido, Marcelo Guerrero, un jugador procedente del fútbol uruguayo y que había pasado buena parte del torneo en la banca. El conjunto era dirigido por otro viejo conocido de los equipos que eran propiedad de Televisa, Raúl Arias. Viene, Didi acomoda. Tras la salvación, San Luis incluso se metió a la liguilla como segundo lugar del grupo 1 y ubicado quinto en la tabla general. En cuartos de final dejó fuera a Atlante con un global de 1-0, mientras que en las semifinales echó a Toluca al vencerlos 4-2. ¡Reina! ¡Reina! ¡Gol! Bravo que toca. ¡Golazo! ¡San Luis está en la final del fútbol mexicano! La final sería ante Pachuca, el superlíder del torneo, y que había dejado fuera en semifinales a Chivas con un gol dramático de último minuto. ¡Ocho que va Macalero! Pachuca venció a San Luis en la final por un global de apenas 1-0, gracias a un gol de un penal dudoso, en una jugada en la que Ángel Reina y Andrés Chitiba disputaban el balón. Richard Núñez anotó para darle el título a los Tuzos y el subcampeonato a un equipo que apenas 3 semanas antes estuvo a un minuto de perder la categoría. Imaginen que el equipo hubiera logrado alzar este título. Si bien Pachuca era en el papel el mejor equipo en ese momento en todo el fútbol mexicano, ya en la serie todo se definió solo con un penal. Pudo ser un momento imborrable, pero todo terminó en una de las finales más desabridas y aburridas en la historia de la liga. El subcampeonato del Clausura 2006 se convirtió en el máximo logro en la historia de la franquicia. Sin embargo, el momento más recordado y entrañable para la afición se dio en esa última fecha en la que lograron salvarse de descender. San Luis tenía todo en contra, pues era el único equipo de los tres involucrados que no dependía solo de sí mismo, además de que se puso abajo en el marcador durante el primer tiempo con un gol del Tito Villa. Mientras tanto en Sinaloa, un cañonazo del Loco Abreu estuvo cerca de adelantar a Dorados, pero Sergio Bernal detuvo el disparo. ¡El loco! ¡Bravo! Para el segundo tiempo, Abreu tuvo otra oportunidad solo frente al arquero universitario. El balón terminó en las redes, pero no hubo gol, pues se marcó una mano. ¡Tira loco! ¡Tira loco! ¡Tira loco! ¡Ya esto ya no cuenta! ¡No cuenta! ¡Hay mano! Así que el marcador seguía 0-0. A pesar de ello, el equipo que descendía seguía siendo San Luis, pues continuaba perdiendo el partido ante Atlas por 1-0. Se había rebasado ya el minuto 87, parecía que todo estaba definido. E incluso buena parte de la afición en Sinaloa ya empezaba a celebrar la salvación, pero yo un cabezazo de González Tahuelán. Le meten la pelota y el Atlas ahí se impone. ¡Cabezazo! ¡Gol!
En Sinaloa se agregaron 2 minutos, en San Luis 3. Para ese momento San Luis seguía siendo el equipo descendido, pero Marcelo Guerrero, quien apenas tenía unos minutos en la cancha, aprovechó un rebote y marcó el gol del milagro. El Colorado Guerrero la mete en San Luis, Dorados está descendido en este momento si no hace un gol. Cuando el gol cayó, al partido de Dorados le restaba 1 minuto de juego, así que cuando el duelo terminó, muchas personas en el estadio apenas estaban enterando del resultado en San Luis, mismo que los mandaba a la segunda categoría. Cuidado que se viene la noche en Culiacán. Aquí se acaba. Dorados. Ha descendido David Medrano. El Loco Abreu se proclamó campeón de goleo de aquel Clausura 2006 con 11 goles, junto con Salvador Cabañas. La experiencia y la calidad de Pep Guardiola tampoco fue suficiente para salvar al equipo del descenso. Aquellos minutos finales en los que San Luis le arrebató la permanencia a Dorados significaron los últimos instantes de Guardiola como jugador profesional. Por supuesto que luchar contra el no descenso habla de que las cosas no se han hecho bien en un equipo durante algún tiempo, pero es cierto que los jugadores que lo han vivido lo comparan incluso con ganar un campeonato. También es cierto que al día de hoy hablar de descenso o no descenso es algo que poca relevancia tiene en el fútbol mexicano. La historia del San Luis Fútbol Club terminó en 2013, tras la desaparición del equipo, cuando la franquicia fue llevada a Chiapas. Prácticamente de inmediato se fundó el Atlético San Luis, que consiguió su ascenso a la Liga MX 6 años después tras el Clausura 2019. A pesar de la injerencia de una institución de nivel mundial como el Atlético de Madrid, a la afición le ha costado mucho encontrar sentido de pertenencia con esta nueva franquicia. Quizá las cosas cambien, pero incluso hasta hoy, hablar del momento más emotivo en el fútbol en San Luis es hablar de aquel gol milagroso de último minuto de Marcelo Guerrero. Así se escribió la historia. Cuidado ahí de Reina, servicio, cabezazo.